Hoy tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios en labios de un hombre que ha servido a Dios por muchísimos años, más de 50 años, aquí y en otras partes del mundo, en Europa y en Estados Unidos, por todo lado. Él es un hombre de Dios al que respeto mucho. Quiero pedirles que concentraditos vamos a escuchar al doctor Edgar Chacón, que hoy nos acompaña con su esposita. Amén. Ven, hermano, el tiempo es tuyo. Buenos días, amados hermanos y amadas hermanas. Me encantó este tiempo de alabanza, de adoración, una iglesia muy dinámica, muy alegre. Bendito sea el Señor. En una escala del 1 al 10, ¿cómo te sientes contigo mismo? Digo esto porque nosotros actuamos de acuerdo a cómo nos sentimos. No obstante, la mayoría de las veces no nos damos cuenta cómo nos sentimos, sino que actuamos como nos sentimos y tire para adelante. Voy a tener un texto que todos conocemos en Primera de Pedro capítulo 4 verso 17. Repito, Primera de Pedro 4, 17. Y que dice: ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, la casa de Dios, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al evangelio del Señor? Después de dar una breve explicación de este texto, vamos a mirar dos personajes en la Biblia que actuaron como se sintieron, pero actuaron totalmente opuestos. Y luego vamos a hablar de 5 factores que debemos nosotros de estar revisando continuamente para estar bien con nosotros mismos y por supuesto con Dios. Ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al evangelio? Ahora mire, el significado de este texto está basado en 3 puntos. Primero, purificación y no condenación. Para los creyentes, la casa de Dios, tú eres casa de Dios. Este juicio no se refiere a una sentencia de castigo eterno, sino a un proceso de disciplina, corrección y purificación. O sea, Dios permite pruebas y también persecuciones para refinar la fe de su pueblo y fortalecer la dependencia de Él. Estaba leyendo el libro de Santiago y allí en el capítulo 1, versículo número 2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en medio de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y yo me quebraba la cabeza diciendo: ¿cuándo yo he visto a un creyente alegrarse, regocijarse porque está en problemas, porque está en crisis? No entiendo esto. Pero después de que llegué a este punto, me di cuenta cómo funciona. Nos vamos a dar cuenta de eso, sobre todo cuando usted viene y lo alinea con el sermón de las bienaventuranzas, cuando Jesús dice: bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran. Y pude conectar esta idea y digo: wow, ahora le entiendo. El segundo pilar de este texto
es que hay una responsabilidad de nosotros los hijos de Dios. El juicio comienza por la casa, porque quienes conocemos la verdad tenemos mayor responsabilidad. Al igual que un padre corrige primero a sus propios hijos, Dios evalúa la fidelidad de la iglesia antes de tratar con el resto del mundo. Y el tercer punto es una advertencia solemne de parte de Dios, porque este versículo utiliza un argumento que va de menor a mayor. O sea, si los hijos de Dios, que somos amados y perdonados, pasamos por procesos tan rigurosos de limpieza, dificultad para ser salvos, y dice la Biblia, el justo con dificultad se salva. El autor entonces de este texto plantea que el destino final de quienes rechazan a Dios será mucho más severo y totalmente definitivo. En resumen, este pequeño texto enseña que las pruebas actuales de los cristianos son parte de un plan divino de limpieza. Así que cuando estás en crisis, en problemas, no le reclames a Dios como la mayoría de los cristianos hemos hecho en algún momento. Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Sino decir, ¿para qué, Señor? ¿Qué es lo que estás enseñándome? Entonces, cuando entendemos que eso es parte de un plan divino para limpieza, lo cual debe de llevar al creyente a la humildad, y a todos aquellos que no creen en la reflexión sobre su futuro espiritual, debe llevarlos a analizar y reflexionar seriamente. Entonces, la palabra griega teleios, gracias hermano, en el Nuevo Testamento significa completo. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí en Santiago, el texto que les mencioné dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Verso 3: bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Verso 4: pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos. Esa palabra en el texto original es teleios, que significa cabales, sin falta, que no les falta absolutamente nuevo, nada, estar completos. No habla de una perfección absoluta que solo tiene Dios, sino una perfección evangélica, por así decirlo. Entonces, esa palabra teleios significa que Dios quiere que tú y yo maduremos, que lleguemos a la meta final, que nosotros podamos alcanzar la finalidad. Más que una perfección sin pecado, es una madurez espiritual, como dice 1 Corintios 2:6. Integridad y el cumplimiento de un propósito o una meta, especialmente en contexto de la madurez cristiana y la obra que Cristo ha hecho en ti y en mí. Entonces, deduzco que todos los procesos que Dios permite en tu vida y en mi vida son para alcanzar una meta que Dios anhela para cada uno de nosotros, y así estar completos para la tarea final que Él nos ha asignado. No obstante, digerir por qué se nos olvida que somos seres tan complejos. Se nos olvida eso, nos cuesta digerirlo. Somos seres complejos y a veces no entendemos qué nos pasa a nosotros mismos, y muy a menudo nos boicoteamos a nosotros mismos. Por eso quiero mirar este par de ejemplos que les mencioné. El primero es el rey David. ¿Cómo te sientes contigo mismo? Es la pregunta que yo repito. ¿Cómo te sientes contigo mismo? En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1 al 5, hay una historia que todos conocemos. Dice: y al año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los cuales vencieron luego de ponerle sitio a la ciudad de Rabá. Y David se quedó en Jerusalén. Ahora, ¿por qué David hizo esto? ¿Cómo se sentía para no cumplir su responsabilidad? Lo que produjo fue algo desastroso para él
el resto de su familia y todo el pueblo de Israel. Porque dice que entonces, estando en esa condición, paseaba por la terraza de su palacio y vio una mujer que se estaba bañando, preguntó quién era, la mandó a traer, se acostó con él y cayó en pecado. Este pasaje se centra en la caída moral del rey David y marca un punto de inflexión trágico en su reinado. El pasaje describe cómo David, en lugar de estar en el campo de batalla, comete adulterio con Betsabé, que era la esposa de Urías, el hitita. Y desde luego que este desliz trajo graves consecuencias que empiezan con el reclamo del Señor a David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 9, el Señor le dice a David: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Yo quiero que mires algo. No importa cuán escondida estés, cuán escondido estés, lo que hagas, aún lo que pienses, Dios lo sabe. Y no podemos olvidar eso. Yo miro aquí 5 componentes en este pasaje de segundo libro de Samuel 11, 1 al 5. Primero, negligencia del deber. El texto comienza señalando que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, pero David decidió quedarse allí, en la casa, haciendo nada. Esta inactividad y alejamiento de sus responsabilidades se puede interpretar como el primer paso hacia su caída. La flojera, la pereza, la irresponsabilidad son un primer paso para un descenso. Número 2, abuso del poder. Más allá de la lujuria, muchos teólogos destacan que David utiliza su autoridad real para obtener a la fuerza lo que desea. Al enviar mensajeros para traer a Betsabé, él está ejerciendo una presión que ella, la mujer, difícilmente podía rechazar. Y entonces se considera un abuso de poder sistemático. Número 3, vemos aquí una secuencia siniestra. El relato muestra una progresión peligrosa. David mira, 1, primero él mira, cuando mira, codicia. 2, luego indaga quién es, planifica. Número 3, toma a esa mujer, ejecuta el pecado y luego intenta, número 4, arreglar el problema, porque el resultado fue que esta mujer quedó embarazada. Número 4, el detalle de la purificación que dice el texto, porque dice después de que ella tuvo relaciones, se purificó. Menciona que Betsabé se había purificado de su inmundicia. Teológicamente, esto confirma 2 cosas: que ella no estaba embarazada antes del encuentro con David y que el niño que iba a nacer era sin duda hijo del rey. Y finalmente, número 5, un contraste con Cristo, David y Cristo. Desde una perspectiva bíblica integral, la falla de David resalta la necesidad de un mejor David o un rey perfecto, apuntando hacia la figura ni más ni menos de Jesucristo, quien sí venció absolutamente la tentación y cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Entonces, este evento no solo trajo juicio sobre la casa de David, sino que sirve como una advertencia sobre cómo la autosuficiencia espiritual y el descuido de la comunión con Dios pueden llevar al fracaso incluso a los líderes más devotos. Pero veamos otro ejemplo que contrasta totalmente con la caída de David. Me refiero a Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel era un hombre muy importante. Había sido llevado a la cautividad cuando Nabucodonosor venció a Judá. Y fue llevado a muchos jóvenes, entre los cuales destacó Daniel por su sabiduría, su disciplina y sobre todo por su santidad. Eso le acarrió un montón de enemistades, enemigos que eran autóctonos de Babilonia y que lo envidiaban por la escalada ascendente que Daniel había tenido en el reino
de Babilonia. Entonces se propusieron hacerle un plan para hacerlo caer, pero no encontraron pecado en él, no encontraron absolutamente cómo acusarlo delante del rey, en este caso el rey Ciro. Hicieron un edicto diciendo, bueno, en los próximos 30 días cualquier persona que haga una petición a otro Dios que no sea el rey va a ser echado en el foso de los leones. Y cuando Daniel se dio cuenta de eso, dice la historia que oraba en la mañana, oraba en el mediodía y oraba en la tarde, igual que siempre, ventanas abiertas hacia Jerusalén. Esto es tremendo. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía siempre. Ahora observe, David tenía una oportunidad de hacer lo bueno, por negligencia no lo hizo. Daniel tenía una oportunidad de salvar su pellejo porque la sentencia era muerte. Sin embargo, aquí vemos varias cosas. Primero, en este capítulo 6, versículo 10 de Daniel, veo yo que se centra en la fidelidad inquebrantable, la prioridad de la relación con Dios sobre cualquier rey humano o amenaza de muerte. O sea, Daniel sabía que su pellejo estaba en juego, pero sin embargo él dijo, voy a seguir siendo fiel a Dios. Entonces, este versículo describe la relación de Daniel tras enterarse de que el rey Darío había firmado un decreto que prohibía orar a cualquier dios u hombre, excepto al rey, durante 30 días, bajo la pena de ser arrojado en el foso de los leones. Yo miro aquí 4 observaciones que quiero puntualizarlas. Primero, consistencia y disciplina. Daniel no cambió su rutina y a pesar del peligro continuó orando 3 veces al día, tal como era su costumbre. Esto demuestra que su devoción no era algo circunstancial o casual, sino una disciplina de vida. Número 2, él tenía una prioridad espiritual. Al arrodillarse sabiendo que el edicto estaba firmado, Daniel declaró que su lealtad a Dios era superior a la lealtad al Estado o a su propio instinto de supervivencia. Número 3, cuando dice que las ventanas las abría de par en par para orar hacia Jerusalén. Este detalle, mire qué interesante, no era un acto de rebeldía pública innecesaria, sino un cumplimiento de la tradición judía basada en la oración de Salomón, que puedes encontrar en Primero de Reyes 8:33, que pedía a Dios escuchar a los exilados que oraran en dirección a la ciudad y al templo. Y número 4, observe esto tan hermoso, gratitud en la advertencia. El texto destaca que Daniel no solo pedía ayuda, sino que también daba gracias a Dios. Era agradecido con Dios. Su paz, la paz que tenía él, no dependía de su seguridad política, sino de su comunión con Dios. En resumen, Daniel capítulo 6, versículo 10, es un ejemplo de integridad, donde el personaje prefiere enfrentarse a los leones antes de comprometer su vida de oración. Ahora, ¿por qué uno actuó de una manera? ¿Por qué otro actuó de otra manera? Después de haber mirado estos 2 hombres con las mismas prioridades y las mismas opciones, concluimos que ambos llegaron al punto de tomar una decisión diferente. No obstante, en las decisiones tomadas, que fueron totalmente distintas, la pregunta que salta aquí es ¿por qué? ¿Por qué? Podríamos responder muy religiosamente, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Esto dice Romanos 8:5-8, versión Reina Valera contemporánea. Entonces, podríamos decir, sí, claro, el problema era que David estaba en la puritica carne y Daniel no. Pero ¿es esto tan simple como para estar en la carne o en el Espíritu?
Primero que todo, debemos de recordar que somos seres tricotómanos, de tres partes: espíritu, alma y cuerpo, de acuerdo a la filosofía griega. De acuerdo a la filosofía y pensamiento judío, dicotónomos, espíritu y cuerpo. Porque cada vez que aparece la palabra alma en el Antiguo Testamento, no se refiere a una tercera parte del cuerpo, sino se refiere a todo el ser, a toda la persona. En el pensamiento griego, que es cuando precisamente el apóstol Pablo llega a Tesalónica, una ciudad griega, y para referirse a ellos en el mismo lenguaje les dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado íntegramente. Ahora, vamos para usar de una forma educacional esta parte tricotónoma. Entonces, ¿cómo respondemos a las decisiones tan diferentes tomadas por el rey David y la otra tomada por Daniel? Yo creo que estas decisiones tienen que ver con esa conversación que tenemos con nosotros mismos. Todos nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Todos nosotros conversamos con nosotros mismos. Eso se llama soliloquio. Lo primero que debemos de hacer entonces, escúcheme bien, es enfrentarnos a lo que sentimos. Dice el salmista en el Salmo 42:5: ¿por qué te desanimas, oh alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo de alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. El Salmo 42:5 es una de las expresiones más humanas de la Biblia, pues captura el diálogo interno entre el sentimiento de tristeza y el ejercicio de la fe. Se puede interpretar a través de tres pilares fundamentales que encuentro yo en el texto. Primero, un diálogo con el yo, un diálogo conmigo mismo. Eso se llama introspección. O sea, el salmista no ignora su dolor. El salmista está atravesando una crisis emocional. Y él reconoce: ¿por qué te abates dentro de mí? Confía en Dios, espera en Él. Él se está hablando, se está animando. Entonces, lo más importante aquí es que nosotros tengamos la capacidad de reconocer lo que sentimos. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Este diálogo interno debe considerarse como un acto de honestidad espiritual, donde se reconoce el abatimiento, que en hebreo la palabra es sakash, que significa estar hundido, estar deprimido. Y la palabra turbado, ¿por qué está turbado? Es un ruido interno que produce confusión. Entonces, sugiere que en momentos de crisis es saludable identificar qué nos quita la paz en lugar de reprimir las emociones. ¿Qué te quita la paz? Tenía una alumna en España, en la escuela bíblica que tenía, que la miraba yo, pero muy triste. Le llamaban Maripé. Digo: Maripé, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No pasa nada, pastor, no pasa nada. O sea, no pasaba nada. Pero cualquiera se daba cuenta a kilómetros que estaba pasando por una crisis. El otro elemento que veo en este texto es una autoanimación, una esperanza activa. En lugar de escuchar solo sus sentimientos, el autor anima a su alma. Espera en Dios, alma mía, no te abates, anímate, a ver, no estás solo. El Señor dice que está contigo. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? En lugar de escuchar solo a sus sentimientos heridos, anima a su alma. La esperanza aquí no es un deseo vago, sino una expectativa de absolutamente total confianza en el carácter de Dios. Pero también es un mandato que redirige la mirada del problema, o sea, del presente que está viviendo oscuro, hacia la promesa del futuro de Dios. Porque en Dios hay futuro, en Dios hay bendición, en Dios hay luz, en Dios hay libertad. Y número 3, observo que este texto, la certeza de la alabanza futura. La frase "porque aún he de alabarle" es una declaración de victoria anticipada.
significa reconocer que la situación actual es temporal. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Cualquier crisis, cualquier problema que estés pasando no es para siempre, es temporal, y el Señor está a tu lado, y el Señor te dice: no te desanimes, yo estoy contigo, vas a ser liberado de eso. Significa entonces reconocer que la situación es temporal. Se refiere a Dios como salvación mía. Entonces, interpretar este verso implica entender que aunque falten en este momento fuerzas para cantar, la fidelidad de Dios garantiza que habrá un motivo para volver a hacerlo. Pero además de enfrentar nuestros sentimientos, que todos debemos de hacerlo, debemos dar un segundo peldaño, subirlo, revisar nuestras motivaciones. ¿Por qué estás así? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué haces lo que haces? En Proverbios capítulo 16, el versículo 2 menciona que el Señor juzga las intenciones del corazón, y se sugiere que lo que parece bien a los hombres puede no serlo ante Dios. Oiga el texto: según el hombre, todo el camino es limpio, pero el Señor pondera los espíritus. Hablando de motivaciones, Proverbios 16:2 es fundamental para entender que este versículo actúa como un espejo para la intención detrás de tus actos. El texto afirma que aunque todos los caminos a ti te parezcan perfectos, que te parezcan limpios o correctos, es el Señor quien pesa los espíritus, o sea, quien examina los motivos. Y aquí tenemos 4 formas prácticas de aplicarlo en nuestra vida. Primero, identifica el sosiego de la pureza. Por naturaleza, nosotros tenemos la intención a justificar nuestras acciones y a creer que nuestras razones siempre son las mejores y las más nobles. Pero este proverbio te invita a cuestionar si realmente estás actuando por bondad o por intereses ocultos como el orgullo o la validación. Pero este texto también nos ayuda para poner en práctica esto: evaluar la intención versus la acción. Una buena obra como una motivación, escuche esto es muy lindo. Una buena obra, pero con una motivación egoísta, es lo que Dios pesa y no es aceptable por Dios. Podemos pensar cosas buenas y hacer cosas malas. Podemos hacer cosas buenas y hacer cosas malas. Y podemos hacer cosas malas y pensar que son buenas. Tenemos que evaluar el hacerlo así. Tenemos entonces que someternos los planes a una revisión. Dado que el corazón suyo y el corazón mío puede ser un mal consejero, de acuerdo a la Biblia, la recomendación en Proverbios 16:3 es encomendar tus obras al Señor para que tus pensamientos, o sea, tus motivaciones, sean afirmadas y alineadas con sus propósitos. Y desde luego llevar esto a la práctica con la introspección. Si usted lee el Salmo 139, 23 y 24, se va a enterar la claridad de esta temática para pedirle a Dios que examine tu corazón y te muestre si hay algún camino ofensivo en tus intenciones cotidianas. Entonces, después de enfrentar a lo que nosotros sentimos, revisar nuestras motivaciones, debemos de ir un paso adelante y reconocer nuestras heridas. Quiero afirmarles, no hay una sola persona en esta sala que no haya sido herida, ofendida, tratado injustamente, que no se haya sentido abandonada, que no se haya sentido traicionada. En algún momento de nuestra historia, en algún momento de nuestra vida, algo pasó. Y nosotros tenemos que reconocer eso. Porque muchos entran en negación y esconden esos sentimientos. Y el problema es que de cuando en vez afloran y salen como un fantasma
para entonces provocar una conducta no aceptable. No solo te maltrata a ti, sino que maltratas a todos los que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque hay heridas que te infringieron en el pasado y todavía no las has procesado. Es muy importante, entiéndame, muy importante reconocer nuestras heridas. Y mire lo que dice el salmista en el Salmo 147:3. El Señor reanima a los descorazonados y sana sus heridas. ¿Qué le parece? Él reanima a los que están desanimados y sana sus heridas. Este Salmo 147:3 dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Quién es un quebrantado de corazón? Es una persona a la que se le ha roto su mundo interior. En su mundo interior ha habido una fractura interna. Ha ocurrido una inflamación y esto produce dolor. Y solo hay alguien que pueda sanarla, y esto es el Señor. Significa que Dios tiene la compasión y el poder personal para sanar el dolor profundo, para sanar la tristeza, las heridas emocionales, espirituales de las personas. Es una promesa de restauración, es una promesa de consuelo y cuidado paterno muy tierno para los que sufren. Y aquí tengo un aspecto clave del significado. La palabra sanador compasivo significa que Dios no solo repara lo roto. Mire qué hermoso. Esta es una imagen hermosísima, bella, del amor de Dios. Dios no solo repara lo roto, sino que renueva adentro, desde adentro, acercándose con delicadeza a los heridos. La palabra que está en el Nuevo Testamento para cuando el Señor se acerca a sanar es terapeia, una palabra griega donde nosotros traemos la palabra terapia. ¿Y cómo lo hace? Con acercamiento. Dice la historia bíblica que había una mujer que tenía 12 años de padecer de flujo de sangre y que todo lo probó, ninguna medicina le funcionó. Estaba triste, estaba desahuciada, pero oyó que venía Jesús. Y cuando yo dijo que ella se dijo a sí misma aquí, en este diálogo, en este soliloquio, si yo pudiera ir y tan solo tocar su manto, seré salva. ¿Y qué hizo? Lo hizo, tocó su manto y fue salva, fue sana. Terapia. Dios sana a través de la cercanía, de su amor, de su gracia, de su misericordia. Cuando tú estás herida, cuando tú estás herido, si tú te acercas a Él, el Señor, aunque tú no te des cuenta, te va a tocar, te va a bendecir, te va a liberar, te va a salvar y te va a sanar. Dale un aplauso a Cristo, por favor. Y dice, y venda sus heridas. Implica un cuidado particular y personal de Dios. A menudo un proceso que toma tiempo para sanar completamente las heridas del alma. Pero hay también una invitación a la confianza. En este texto se nos anima a acudir a Dios tal como estamos, entregándole a Él las cargas y el dolor, que Él ofrece paz y ofrece restauración. En resumen, este versículo, el Salmo 147:3, es una declaración de la compasión y del poder de Dios para sanar a los heridos y restaurar a los quebrantados de corazón. Entonces, amadas hermanas, así es que tenemos que reconocer nuestras heridas, ya sean del pasado, ya sean del presente, y pedirle al sanador por excelencia que sane nuestras heridas. Pero después de enfrentarnos a lo que sentimos, después de enfrentarnos a nuestras emociones y reconocer nuestras heridas, debemos ir un paso adelante, conectar con nuestra identidad, conectar quiénes somos, quién soy yo. Dice el texto de Isaías 43:1 que debemos de reconocer que no somos definidos por nuestros errores. Y esto es algo que tenemos que aprender. Mire, el profeta lo dice casi gritándolo, dice: así dice el Señor, quien te formó, quien te hizo. No temas, Jacob, porque yo te redimí, yo te di tu nombre, Israel, y tú me perteneces. Qué más clara identidad
no es una cédula de identidad, es algo más, es un carnet oficial internacional y divino. Bendito sea su nombre. Entonces, para que tú puedas entender tu identidad, tenemos que ver esto. Primero, del texto que hemos leído, y estaba mirando ahora hace un ratito también del texto que leyó el hermano. Era Isaías, vamos a ver, Isaías capítulo número 46, verso número 7. A todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado y los formé, yo los hice. Bendito Dios, a todos los llamados de mi nombre, tú le perteneces al Señor, porque el Señor te hizo, el Señor te redimió, el Señor te limpió, el Señor te sanó, el Señor te bendijo. Y eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Eso es lo que vale. No podemos nosotros, de una manera un poco inusual, calificarnos por nuestros errores. ¿Por qué? Porque todos los que estamos en nuestra humanocentricidad, todas las personas somos proclives a fallar. Pero Dios ya no nos juzga por eso, sino por la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y esto es sumamente importante, que tú lo puedas comprender con claridad meridiana, porque entonces así no te vas a juzgar. Entonces miremos esto de una manera más objetiva, más clara. El Señor te dice: no te mires a ti mismo con lo que tú haces, sino como lo que eres. Una vez tuve una situación, una experiencia muy linda que le conté al pastor y a otros pastores, cuando oré por una persona y yo no tenía fe para orar por nadie. Estaba de una forma decaído, desanimado, había tenido muchos problemas en el trabajo, mucho trabajo, y al final de un culto vino una señorita con una viejita y me dijo que orara por ella, porque le había rogado a su abuelita que viniera para que orara por ella, porque ella sabía que si lloraba el Señor le iba a sanar. Y a como yo me sentía, digo: ay, no, solamente a mí me pasan estas cosas. Y entonces yo le digo: ¿y qué tiene su abuelita? Y dice: está ciega. Y digo: uy, Dios mío, peor por ahí. Pero entonces al final yo hice la oración, pero quitándome el tiro: Señor, si es tu voluntad que esta señora sea sana, pero si es tu voluntad, porque yo no puedo. ¿Y qué pasó? No pasó nada. La señora se paró y se fue con la chiquita, pam, pam, pam. Era un edificio de 2 pisos de madera, con unas gradas de madera muy, muy perpendiculares. Y cuando iban bajando, lo que escuché yo fue un escándalo, como si la viejita se hubiera caído, hubiera salido dando vueltas y tumbos por las gradas. Y yo dije: solamente eso me faltaba, Dios mío. ¿Y qué cree, hermano? Cuando vi fue a la señora saltando y gritando, Dios la había sanado. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque Él es Dios, no usted ni soy yo. Él es el que sana, Él es el sanador. Y esa noche orando de rodillas, metí mi cabeza debajo de la cama de mi cuarto y le daba gracias a Dios. Y el Señor me dijo esta frase: no importa lo que sientas, lo que sientes no cambia lo que eres. Eso es identidad. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y a veces no nos sentimos bien. Por eso empecé preguntando: ¿cómo te sientes contigo mismo? Al final, ¿qué importa cómo me siento? Lo importante es quién eres. Bendito sea Dios. Entonces, vamos adelante. Así que tenemos que reconocer que Dios está en tu vida y en mi vida permanentemente, para hacer la paz con nosotros mismos. Porque esto es lo que sigue. Debemos de hacer la paz con nosotros mismos. Además de identificar los problemas, mis emociones, mis necesidades, mis motivaciones, tengo que finalmente hacer la paz conmigo mismo. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces,
para hacer la paz contigo mismo, basándote en Romanos 8:1, debes de entender que la base de tu tranquilidad no reside en tu propio desempeño, no, sino en el veredicto legal definitivo otorgado por Dios. La Biblia dice que usted y yo fuimos, escúcheme bien, justificados. ¿Y qué es la justificación? La justificación es un decreto legal otorgado por Dios que te dice: yo perdono tus pecados, y te imputa la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es justificación. No porque andas bien o andas mal. Y esto no es una licencia para pecar. No, esto es un reconocimiento de que el amor y la gracia de Dios es más grande de lo que tú piensas. El amor de Dios es tan grande que tú y yo no podemos comprenderlo. Y nos da una y otra oportunidad y siempre nos tiende la mano para ir a pastos verdes y aguas frescas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esto. Si usted quiere tener la paz consigo mismo, acepta el veredicto de inocente. Romanos 8:1 declara que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, hacer la paz contigo mismo comienza por aceptar que Dios es el juez supremo y que Él no te condena. Si el Creador te ha declarado justo por la obra de Cristo en el madero del Calvario, continuar condenándote a ti mismo es contradecir su veredicto. Número 2, debes de cambiar tu mentalidad de carne a espíritu. La falta de paz suele provenir de enfocarse en las fallas propias, en la carne. El texto sugiere que la paz interior es el resultado de una mente gobernada por el Espíritu. Ojo, ahí donde entra la identidad. No te definas por tus errores, no te definas por lo que hayas hecho en el pasado, sino por tu posición en Cristo. Y tiene que tener un enfoque. Deja de intentar ganar el favor de Dios por méritos propios. No lo vas a lograr. Y descansa en su gracia. Número 3. Hay una diferencia enorme entre culpa y convicción. La culpa condenatoria te hace sentir indigno, te aleja de Dios y roba tu paz. Según este versículo, esta culpa ya no tiene poder legal sobre ti de ninguna manera. Pero hay una convicción del Espíritu. No busca castigarte, sino guiarte al arrepentimiento para restaurar tu gozo para ti mismo y delante del Señor. ¿Cómo puedo tener unos pasos prácticos para aplicar Romanos 8:1? Primero, una confesión directa. Cuando falles, acércate a Dios en oración, reconoce tus errores, pero recuerda inmediatamente que tu estatus de no condenación permanece intacto gracias a la justificación por la fe. 2, renuncia al perfeccionamiento. Tú no eres perfecta, tú no eres perfecto. Debemos de renunciar al perfeccionismo. Acepta que aunque la lucha contra el pecado es constante, está allí. Tu seguridad eterna no depende de tu victoria diaria, sino del sacrificio de Cristo. Y número 4, la oración de confianza. Usa los recursos de la oración, hermano. Usa los recursos de la oración, hermana, para pedir que la paz de Dios, que sobrepasa toda comprensión humana, guarde tu corazón del autorreproche. Ahora pregunto, y vamos aterrizando: ¿hay algún error específico del pasado en tu vida que te esté costando soltar para aplicar plenamente esta verdad de no condenación? No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Si tus pecados fueren negros como la grana, vendrán a ser blancos como la lana. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve. No importa, lo que tenemos que hacer es pedir perdón a Dios. Pero este versículo establece 3 pilares fundamentales para entender quién eres. Y esto es importante, amado y amada hermana. Primero, recuerda, eres templo de Dios. No te olvides, en ti habita el Espíritu de Dios. Tu identidad principal es la de un espacio sagrado. Este pasaje afirma que Dios mismo habita en ti.
lo que te otorga un valioso poder intrínseco y una dignidad altísima que no depende de lo que tú hayas hecho, sino de la gracia de Dios. Número 2, eres portador del Espíritu Santo. El texto dice: el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esto significa que no estás solo, no estás sola. Tu identidad está definida por la presencia de algo divino que se llama Dios en tu interior. Y esto implica que tu vida tiene un propósito de santidad y comunión directa con el Creador. Y número 3, hay una identidad colectiva. En el griego original, el vosotros aquí es plural. Esto sugiere que tu identidad se descubre plenamente en conexión con todas las demás personas. No podemos ser santos como hacían los esenios, un grupo de religiosos en el primer siglo de la iglesia, que se retiraron al desierto para buscar la santidad. Es muy fácil estar en el desierto con nadie, o en la montaña con los pájaros nada más. La santidad, la pureza, la disciplina y el amor de Dios se practican en comunidad, donde hay hermanos y hermanas diferentes, algunos que no te gustan, algunas que no te gustan. Ahí es donde se prueba que Dios está haciendo un cambio, está haciendo una transformación. Tu identidad es colectiva. Eres parte de un edificio o un cuerpo espiritual donde cada pieza es vital para el conjunto. En resumen, más que elegir quién eres, el reto es vivir conforme a lo que ya eres. ¿Entiendes? A lo que ya eres. Una morada santa para Dios. Esto cambia la forma en que cuidas tu cuerpo, en que cuidas tus pensamientos y cómo tratas a los demás. Yo pregunto, ¿tienes tanta confianza en ti mismo para que otro tenga confianza en ti? ¿Eres tan transparente como hemos hablado para mirar hacia adentro en una forma introspectiva y enfrentarnos a lo que sentimos, a reconocer nuestras heridas, a mirar cuáles son nuestras motivaciones profundas? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Entendemos cuál es nuestra identidad? No por lo que el diablo nos acusa, sino por lo que dice la Biblia, en tu palabra. Y finalmente, cuando estás sola, cuando estás solo, ¿quién tú decides que eres? ¿Lo que dice la Biblia o lo que dice tu carne, tu alma, que todavía tiene dudas porque residimos en un cuerpo humano céntrico? Póngase en pie, por favor, en esta tarde. Cierre tus ojitos. Inclina tu cabecita. Yo quiero que piense profundamente y califícate en una escala del 1 al 10. ¿Cómo te sientes? Si te sientes 10, wow, esto está fenomenal. Pero mira más profundamente a ver si verdad estás bien contigo mismo. Porque si estás bien contigo mismo significa que estás bien con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu pastor, con tus hermanos, hermanas, con tus compañeros de trabajo. Pero si hay alguien que te molesta, te cae mal, te ofendió, te trató injustamente, entonces todavía tienes allí una espinita y tienes que reconocer tus heridas y tienes que venir aquel quien sana tus heridas y tus dolencias, aquel que venda a los quebrantados de corazón y decirle: Señor, yo reconozco que soy templo del Espíritu Santo de Dios y lo único que quiero es, Señor, que todos miren el fruto del Espíritu en mi vida, que todos miren el amor, el gozo, la paz,
la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre, que es el fruto del Espíritu. Que podemos pensar, si nos encontrásemos en una situación como la que se encontró José en Génesis 39:1, cuando los hermanos lo vendieron como esclavo a los ismaelitas y lo llevaron a Egipto. Potifar, un egipcio, lo compró. Era oficial del faraón, capitán de su guardia, y lo puso sobre todas las cosas. Lo único que le dijo que no tocara era su esposa, y la esposa lo comprometió, lo acosó sexualmente, a tal grado que él salió en carrera y ella dejó un trozo de su vestido en sus manos y lo acusó luego. Pero cuando ella le propuso, él respondió: en esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado excepto tú. Era la mujer de él, puesto que eres su mujer. Y oiga la respuesta de José: ¿cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Eso es lo único que tenemos que pensar cuando estás a solas, cuando estás a solas, cuando hay una situación de crisis, de tentación. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo que hizo David? ¿Lo que hizo Daniel? ¿O lo que hizo José? Señor, tú conoces el corazón de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas. Permite que hoy, aunque sea por una vez, tengamos el valor de mirarnos hacia nosotros mismos, de no mirar, Señor, la basura que está en el ojo del hermano, sino mirar la paja que está, o la viga que está en el ojo de nosotros mismos. Ayúdanos a limpiarnos. Yo quiero sentirme bien conmigo mismo. Yo quiero eliminar todos mis temores. Yo quiero eliminar todas mis dudas, todos mis sentimientos encontrados. Ayúdame, Señor, a reconocerlos y arrancarlos de lo más profundo de mi corazón, y que en cambio el Espíritu Santo llene profundamente todo mi interior, porque yo soy templo del Espíritu Santo de Dios. Dígaselo al Señor en esta mañana y salga como volando, salga sintiéndose livianita, livianito, porque el amor de Dios, la gracia de Dios está en esta mañana ministrándonos y diciéndonos: no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días de mi vida. Gracias, dígale gracias al Señor en esta preciosa mañana. Dele gracias a Dios.